Tropo Vero, 16º volumen del Salón de Pasos Perdidos y por mí siempre reencontrados, más que si fueran de Proust, de Andrés Trapiello. Edita Pretextos. Seré hiperbólico, como siempre lo he sido en lo concerniente a esta ópera magna de la literatura contemporánea española. Tengo dicho y tengo escrito, y no hay ahora razón alguna para desdecirme de ello, sino más bien para todo lo contrario, que desde los episodios nacionales de Pérez Galdós, nadie en nuestro país ha acometido una empresa literaria de tanta envergadura como esta, y no solo por su cantidad, por su tamaño, sino por su calidad. Pareja a la que en su día desplegaron los grandes nombres de la historia de nuestra literatura, que tan gratos son a Andrés Trapiello, Cervantes, Quevedo, Lope, Juan Ramón. Ya dije que iba a ser hiperbólico, no es para menos. Si en España hay, en días como estos, un gran escritor, un verdadero hombre de letras, que trabaja sin prisa y sin pausa, a la vista está, ese hombre, ese escritor es Trapiello. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Supongo que no se puede empezar así ningún programa, Fernando. Ya sabes que yo soy hombre osado, y además no es la primera vez que lo digo, e incluso lo dije en otro programa de televisión en el que tuviste la gentileza de venir. Supongo que te han preguntado muchas veces, Andrés, si en tu casa de Madrid o en tu retiro de las Viñas hay un salón de pasos perdidos. No, mi casa es bastante modesta y no bastante, muy modesta. Los salones de pasos perdidos son de casas importantes, pero en fin, como se dice aquí, en esas casas viejas españolas, el salón de pasos perdidos era el sitio donde nadie se quedaba, pero que era necesario para ir a otras partes. Y es un poco lo que es este libro, es decir, seguramente no se puede uno quedar mucho tiempo en él, pero sí me gustaría que llevara a los lectores a otros sitios, a otras obras, a otros autores, a otras ciudades, a otras fantasmagorías, sueños, en fin. Eso es un poco lo que me gustaría. En esta ocasión, el volumen anual del Salón de Pasos Perdidos ha aparecido acompañado siempre con el sello de Pretextos por este vidario a propósito del Salón de Pasos Perdidos. Aquí una serie de escritores, y no solo de escritores, porque está también Miriam, tu mujer, en el último texto, ¿no? Pues hablan de lo que piensan acerca del Salón de Pasos Perdidos. Es un libro curioso, ¿no? Es un libro, sobre todo, que a mí me clarifica mucho. Yo agradezco a todo el que está representado en este libro, que son, como tú dices, amigos sobre todo, y escritores. Algunas personas no las conozco de los que escriben, pero la mayoría sí. Y a mí me ha parecido interesante porque uno va haciendo la obra, pero no tiene tiempo de ver qué es lo que está haciendo. Y a veces agradece que alguien te diga qué es lo que estás haciendo, sobre todo en un tipo de obra esta que, bueno, que es muy extensa y en la que yo no me detengo mucho, porque, digamos, el mayor drama, en mi vida no hay nada dramático, creo, espero, pero el mayor drama de este libro es que yo lo escribo, pero no puedo releerlo, o sea, no tengo conciencia de lo que he escrito, porque, bueno, la propia dinámica te lleva a otro libro, entonces son como buques que van partiendo, ¿no? El término vidario en realidad está aquí. Sí. En la página 176, sí, me parece, tú dices que el Salón de Pasos Perdidos no es ni un diario ni una novela, sí, es un vidario. Sí, porque es un libro que trata de vidas y por tanto yo siempre me he querido distanciar y por eso desde el primer momento el diario lleva el subtítulo de una novela en marcha, porque realmente es una novela en marcha. No es que esté basado en hechos reales, en fin, hay muchos parecidos con la realidad, pero yo diría a la gente que lo lee para evitar equívocos que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es cierto que en la literatura hay coincidencias siempre, porque lo real tiene muchísima fuerza y por tanto lo que tratamos de hacer es una vida autónoma. Es decir, es probable que muchas personas de las que leen el diario, muchos lectores, jueguen un poco a la identificación de las X famosas que hay ahí, porque no se nombran. Pero desde el primer momento yo quería distanciarme digamos, de los modelos. Quizás porque cuando leía unos diarios que me gustaban mucho, que eran los de Stendhal, yo veía que a veces me separaba la cantidad de nombres propios que había que ya no conocía y que por tanto había como entre ellos y la ficción que me estaba dando ese libro había una especie de barrera y por tanto yo eliminé desde el primer momento esa barrera. No es por un problema digamos, ni de cobardía, ni de discreción, sino simplemente porque creo que el lector estará más cerca del texto sin esas trabas de los nombres. Tú acabas de mencionar a Stendhal, pero Jiménez Lozano en este libro compara el tuyo a los diarios de los Goncourt. Dice que son crónicas literarias.
a la manera de. Yo no estoy muy de acuerdo en este caso con Pepe Jiménez Lozano, porque primero yo conozco mal los diarios de los Goncourt. Los fragmentos que he conocido tampoco me interesa mucho. Quizás porque hay un oxímoron del que se habla en uno de los primeros tomos del Salón de Pasos Perdidos, que es justamente eso de que o es vida o es literaria. No hay vida literaria. La literatura normalmente entendida como mundillo, como esa especie de caldo donde todo el mundo se junta y, en fin, ese tipo de mitomanía literaria a mí no me ha gustado nunca demasiado. Y entonces lo que he procurado es que alejarme lo más posible de esa vida literaria. Por tanto, no lo veo mucho el que son crónicas literarias. Es decir, es verdad que la única vida social que tengo, que es muy pequeña y muy limitada y restringida a este mundo, es una vida, entre comillas, literaria, porque trato a literatos, no trato a médicos, o no trato a carpinteros, o no trato a... Bueno, oye, tratas también a carpinteros y a médicos, sí, y a toda clase de personas, pero no, al menos eso se refleja. Sí, pero no, digamos, mi elemento natural es el elemento de la literatura, porque es donde estoy, ¿no? Y por tanto... Lo que pasa es que literaturizas todo. Pero esos encuentros con carpinteros o con médicos me interesa más que con los costumbristas a la manera de Pío Baroja o de Galdós. A mí me interesa más, en el fondo, no sé si por un prurito, como tú has dicho, un prurito 98ista, me interesan más en general las gentes comunes que las gentes estas excepcionales de la literatura. Es decir, me enseña más un carpintero, un taxista o alguien en el rastro, un gitano, que en general me suele enseñar pues, un académico, un catedrático, en fin, teniendo mucho respeto por académicos y catedráticos, ¿no? Creo que al final hay una naturalidad mayor, no hay tanto filtro, ¿no? Manolo Borrás, en el prólogo de Vidario, cuenta cómo fue rechazado por 4 editoriales el primer volumen de esta saga, El gato encerrado, que era un libro de 200 y pico páginas, no de 800 o 900, como han llegado a tener los siguientes volúmenes. Y él te dijo que inmediatamente te lo publicaba. Y habla de algo que ha llamado mi atención, de que entre el editor y el escritor tiene que haber un pacto de amistad. Yo creo que es fundamental, es decir, entendiendo la literatura como la entendemos, es decir, que no es un negocio, estos libros no son un negocio para nadie, al contrario, es decir, estos libros al editor probablemente y a mí también nos causan algunos pequeños problemas, algunas pequeñas incomodidades, porque hay gente que se siente molesta o por alusiones o por elusiones. Y si no hay ese pacto de amistad no se sostendría, además porque cada año se le obliga a editar ya tomos bastante desconsiderados en cuanto al volumen y por tanto él es subsidiario de las cosas que se dicen y yo también tengo que tener en relación y en deferencia a ese trato pues un trato de lealtad, yo no me puedo ir ya con nadie, o sea, es decir, que a veces ha habido algún editor que ha venido ya ahora, no antes, algunos de los que los rechazó, estaría encantado seguramente de editarlos, pero eso ya no es posible, ¿no? Supongo que hay para ti algo irritante, y me refiero en los lectores de estos libros, y me refiero a aquel tipo de lectores cotillas, que buscan fundamentalmente las X y el morbo de los hachazos que prodigas a diestro y siniestro en la vida literaria y pasan por alto lo verdaderamente importante del libro, que nada tiene que ver con eso. Esa es una parte... Yo mismo peco a veces leyendo tus libros de ese pecado, ¿no? Pero todo el mundo, es decir, a veces a mí me molesta, en fin, me molesta, o me parece que no es justo cuando la gente ve en los demás una cierta curiosidad o cotilleo, o incluso cuando la gente se pone más o menos maldicente, ¿no? de la gente. Todo el mundo hablamos mal de todo el mundo, unos más, otros menos, pero en algún momento determinado, ¿quién no ha dicho de un amigo una pequeña maldad? ¿Quién no ha dicho de sus propios seres más queridos, de su padre, de su cuñado, de su hermano, una maldad? Y entonces lo que hay que hacer es tratarlas con una cierta humanidad, es decir, intentar ser humano también incluso en esto. Por tanto, cuando un lector intenta saber quién puede estar detrás de una X, yo lo encuentro muy humano, pero no debería detenerse en esto. Es decir, lo que encuentro enfermizo es, como me ocurre y como sé, porque alguna vez lo he leído en algún crítico, personas que lo leen únicamente, que van buscando las X y todo lo que no son X se lo saltan, como aquellos lectores que solo leían los diálogos, es decir, que lo que son las descripciones no les interesaba nada. Bueno, pues o las escenas subidas de tono.
Exactamente, es decir, que gente que va buscando algo, son patologías de lectura, ¿no? Entonces yo creo que la obra hay que leerla pues, de una manera natural, como está concebida, y como está concebida es de este modo, es decir, donde hay un poco de todo. Yo al principio cuando empecé, sobre todo es un libro en el que no tiene uno pensado cómo va a ser. Ahora que tiene 10.000 páginas, pues obviamente cuando yo escribí El gato encerrado, que eran 180 o 200 páginas, no sabía cómo iba a ser, pero ahora ya veo, es decir, que está más o menos elaborado, que en una obra de esta naturaleza tiene que haber un poco de todo, tiene que haber un poco como nuestras propias vidas, tiene que haber humor, tiene que haber dolor, tiene que haber paseos, tiene que haber vida social, es decir, hacer un poco un diario equilibrado en ese sentido. Mucha gente te reprocha lo de la estrategia de las X, incluso yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, pero en el último volumen, en Tropovero, te lo reprocha incluso Dios, ya ve, en la zarza ardiente. Es bonito esa historia, porque ayer un lector en la calle me paró y me dice, ¿y eso qué significa? Y un lector anónimo, y dije, pues eso significa que no es más que una broma, que esto es una novela y que esto es posible en una novela. Lo que pasa es que tomo a broma el ser bueno, pero yo creo que soy una persona... Pero es que insistes a lo largo de todo el libro, sí, es un leitmotiv. Esta tentativa de ser buen chico y no meterte con nadie, ¿no? Y de hecho yo es que me encuentro bueno y sencillo en general. Lo que pasa es que a veces la libertad y el humor... Primero, el humor se ha concebido en la literatura española, que es una literatura que, como bien sabes, nace del Quijote, que es el libro mejor humorado de la literatura. Bueno, pues el humor en la literatura del siglo XX se concibe como una debilidad en general. Es decir, no concebimos que nada humorado a la manera cervantina sea grande, ¿no? Y eso yo creo que es un poco una hipocresía de la literatura contemporánea, donde siempre nos dan lo peor, o intentan darnos lo peor de la persona o de la persona humana. Y yo creo que hay que rescatar de ese fondo de reptiles y elevar la literatura a un fondo de bondad, lo que no quiere decir a un fondo de tontería, es decir, cuando reivindicamos la bondad no reivindicamos la tontería, ni mucho menos. Bueno, tú has decidido agazaparte, o mejor dicho, agazapar a las personas a las que vapuleas detrás de las X y estás en tu derecho. Pero yo te pregunto, y esto es una pregunta moral, yo en cuanto lector tengo que someterme a esa dictadura de las X o puedo revelarlas en aquellos casos en que haya descubierto quiénes están. Por ejemplo, en el curso de esta conversación, porque no quiero crearte problemas, sí, ni a ti ni a nadie. Yo creo que es muy pero es un derecho expuesto. del lector, sí, ponerle nombre, despejar las incógnitas. Sí, pero es muy expuesto, porque puede ser que sea así como tú ves, porque a veces son obvias, pero a veces no ocurre así. Es decir, a mí me ha ocurrido con no X notorias, que dicen, oye, pues estoy molesto porque has hablado de mí el día. Y entonces digo, no, yo de ti no he hablado. Es gente pero eso que es se justamente identificaba... lo que el dios de la zarza te reprocha. Que claro, hay muchas personas que se van a dar por aludidas. Claro, pero entonces el problema, como tú dices, haber sido aludidas. Es una cuestión moral. Y yo creo que está bien definirla como una cuestión moral. Lo que importa del asunto es aquello de lo que se habla, es decir, la moralidad del hecho. Ahora bien, si a mí me ocurriera, el ejemplo que pongo es gráfico, si a mí me ocurriera, que es poco probable que yo viera un día al Papa, a este Papa que tenemos ahora, es poco probable, y me dijera, cosa bastante probable, que no cree en Dios, pues yo lógicamente no escribiría he estado con X que me ha dicho que no cree en Dios, diría con todas las palabras he estado con el Papa y me ha dicho que no cree en Dios. Porque ahí, eso es una exclusiva, eso es un titular. No por eso, sino porque, digamos, se desprende de la manifestación de la moralidad, de su gesto, está inexcusablemente unido al nombre. Pero en general las cosas de las que yo hablo, los nombres importan bien poco en general, da igual que sea este escritor o este otro, es decir, lo importante es el hecho al que nos referimos. 3 referencias de este libro y de tu literatura en general las da Pedro García Montalvo, pero yo las hago mías. Una, la mirada cervantina; otro, el humor de Dickens; y otro, esa especie de condición de escritor chapliniano que se ríe de sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que, como decíamos antes, están escritas esas glosas por amigos. Yo creo que eso es a lo que me gustaría, lo que me gustaría alcanzar algún día, esas 3 cosas. El humor de Cervantes, esa actitud que tiene Chaplin, que provoca en el lector, y yo creo que a veces a mí me gustaría conseguirlo, es decir, el espectador de Chaplin
todos lo hemos visto, estamos con una sonrisa, todo el mundo ve a Chaplin con una sonrisa y sin embargo lo que nos está contando Chaplin en general son dramas homéricos, se está comiendo una bota, se está comiendo unos clavos, le están pegando la policía, le está dejando una muchacha y todo el mundo con una cierta melancolía porque proyectamos no sobre la desgracia de Chaplin, sino sobre el modo en el que Chaplin acepta su propia desgracia, que es muy nietzscheana en el fondo, aquello que decía que por muy mal que la vida me trate, no levantaré nunca un falso testimonio contra la vida. Pero hay pasajes en Tropo Vero tan chaplinianos como el de cuando pasas delante del Casino de Madrid y hay un congreso de masones y decides recurrir a algunos de los gestos rituales y crípticos que los masones se dirigen entre sí y empiezas a retorcerte el pescuezo. Bueno, ese es un pasaje de una comicidad irresistible. Sí, porque... Yo había leído ya tu libro y anoche, para refrescar la lectura, volví a releer ese pasaje y me tronchaba de risa yo solo en la cama al lado de mi mujer, que me miraba como si estuviera tan loco como te miraron a ti los tuyos cuando les contaste la escena del casino. Sí, esta escena, que es una escena real, porque a mí me habían contado... ¿De verdad hiciste eso? Sí, sí. Porque, bueno, es curioso porque como ocurre en las novelas, las cosas que están basadas en la realidad siempre parecen ficción y otras cosas que parecen ficción creen que es realidad, pero sí hice algo de eso, porque había un congreso y me asomé al congreso y yo me había acordado de esa historia por la cual alguien se había salvado, me decían, en París, en el París de la Gestapo, con un gesto, y yo hice 40 veces el gesto a ver si alguien respondía, porque es una especie de clave, y en fin, me tuve que volver a casa muy desesperado. Estaba un poco más exagerado, bueno, es un poco como Cervantes cuando cuenta en el Quijote las muelas que le sacan en los golpes, si las contáramos a Don Quijote, ya pues no tendría dientes suficientes, o sea, porque están siempre escupiendo dientes. En el Quijote, Don Quijote está siempre escupiendo dientes y muelas, y no, en fin, está un poco exagerado, es hiperbólico, pero da un poco el tono. Bueno, el Salón de Pasos Perdidos, Andrés, es la 13ª hazaña de Hércules. Ya, aparte de las consideraciones cualitativas que puedan formularse a esta obra, es hercúlea, es tremendo. Quiero decir, si esto tiene 1000 páginas, y cada año das, bueno, me imagino que escritas son por lo menos 1500 páginas de los folios clásicos de 30 líneas y 60 espacios. Sí, eso significa que estás 3 o 4 horas al día escribiendo esto. Es más complicado, es decir, yo he contado un poco el proceso de este libro. Yo escribo normalmente al año unas 250 páginas o 300 a mano, de las cuales cuando lo reviso 5 o 6 años después... Pero eso sería la parte de diario del libro. Sí, de lo que yo hago diariamente. Por lo general todos los días... Sí, no todos los días, pero... escribes a mano unas notas. Unas notas en unos libros, en unos cuadernos blancos que compro. 5 años después... 5 o 6 años después paso eso al ordenador. Bueno, pues de esos 250 o 300 hojas o folios que he escrito, probablemente sirven solamente 50 o 60. El resto no sirve para nada, porque son anotaciones, bueno, demasiado improvisadas, demasiado compulsivas, demasiado... En fin, no reposadas. Bueno, eso la parte, digamos, cotidiana, sí, no te dará mucho trabajo, pero la otra es descomunal. Sí, pero al mismo tiempo la otra, justamente cuando voy pasando, se produce una cosa muy extraña, porque durante 3 o 4 meses, que es el tiempo que tardo en pasarlos, esas 50 o 60 páginas que valían de las antiguas se transforman en 700 o en 800. Al mismo tiempo yo sigo viviendo, es decir, sigo escribiendo mis artículos, sigo haciendo mi vida normal, mis novelas. Bueno, es una cosa rara, ¿no? Sí. Bueno, y ahí es cuando el diario pasa a convertirse en novela. Y ahí es cuando el diario se pasa a convertir en novela. Es decir, lo que sí tengo claro, que el diario empieza escribiéndose como diario, pero cuando se publica hay una novela. ¿Por qué? Porque justamente al publicarse, es decir, al ordenar yo esos fragmentos, los ordeno dándole un sentido, que es justamente lo que no tiene la vida. La novela está para dar sentido a la vida, para darle un sentido, es decir, donde tú quitas, pones, armonizas, cargas, como tú dices, en un episodio que no es exactamente real, pero lo haces más cómico, lo haces más trágico. Es decir, yo no tengo un pacto con los lectores, ni tengo un pacto con la policía de los diarios, ni tengo un pacto con la realidad. Esto no es una notaría donde yo levanto acta de todo lo que sucede. A mí eso, lo que sucede, me sirve para 5 o 6 años después tratarlo de otra manera. Pero describes
esas escenas que habían transcurrido 5 años antes con una precisión, con un detallismo extraordinario. Bueno, porque ya es novela. Incluso, bueno, es muy frecuente que todos, es decir, hay un cierto truco, es decir, porque hay muchos fragmentos de ese año que se están introduciendo en el mismo momento en que estoy escribiendo. Es decir, que el presente de la novela ya da paso a otras cosas. Es curioso cómo en el momento que tú tienes la cabeza en clave de novela, sí puedes escribir inmediatamente. Es decir, pero cuando escribo como diario, el presente ese raramente sirve. Andrés, un paréntesis para los anuncios. Aquí están. No lo sabes todo. Ignoras lo que hay detrás. ¿Qué ocultan? El nuevo programa de los servicios informativos pone el foco en la verdad. Manuel Cerdán, al frente del equipo de investigación de Telemadrid, desvela las claves ocultas de los casos más controvertidos de la actualidad. En el primer reportaje, investigamos a fondo las múltiples caras de Baltasar Garzón. Objetivo Garzón. Este jueves por la noche, estreno en Telemadrid. Segunda parte de Las Noches Blancas. Seguimos hablando con Andrés Trapiello del 16º volumen de su Salón de Pasos Perdidos, Troppo Vero Pretestos. Se me ha olvidado antes, acabo de apartar y llevar al atril el libro Vidario, que ha salido al mismo tiempo que Troppo Vero, y se me ha olvidado hacerte una pregunta respecto a él, Andrés. Decía yo antes que Miriam, tu mujer, escribe en fin, el último capítulo de este libro Vidario, y tú pareces dar mucha importancia a lo que Miriam cuenta en él. Bueno, yo creo que ella aborda, es el primer escrito que ella hace, es el primer escrito que publica y, bueno, como ella dice, bueno, ella es filósofa y por tanto... Se puso a estudiar filosofía ya a una edad relativamente avanzada. Relativamente avanzada, hizo una carrera, en fin, provechosa. ¿Estás orgulloso de ella? Sí, muy orgulloso. No, es decir, no es que esté orgulloso de ella, es decir, nos da sopas con ondas a todos los de esa casa. Y por primera vez, digamos, ella aborda algo que para ella es sustancial, puesto que ella, al mismo tiempo que una persona que se llama Miriam, es también un personaje de la ficción y quiere deslindar lo que hay de ella en el libro como personaje de ficción y lo que hay de ella en mi vida. Y por tanto aborda problemas serios. Es un poco como el Alfonso Pérez de Niebla, de Unamuno, que pues, se revela a ser únicamente personaje de ficción. Y por tanto yo creo que de una manera muy hermosa y muy natural habla de eso, es decir, de hasta qué punto ella está dispuesta a ser personaje de ficción y dónde se planta, es decir, dónde sabe perfectamente que la literatura llega hasta aquí, luego está la vida, y por tanto lo importante de todo esto es la vida, no es la literatura. La literatura es una cosa que nos ayuda a vivir, nos ayuda a entender y a buscar el sentido de la vida, pero lo que es importante es la vida. Por eso decíamos antes que estas personas que viven para la literatura, que son letraridos, que son un poco gente patológicamente tocada por la literatura, a mí me da un poco de miedo, ¿no? En los cimientos de todos estos libros hay una especie de falsilla, de organigrama, de plan de arquitectura. Es decir, hay una serie de temas que siempre tocas. Para empezar, esta circularidad de que el libro empiece en las viñas y termine en las viñas, día de Nochevieja. Que, por cierto, en esta ocasión has quebrantado y te lo han reprochado muchas personas este punto fijo de que te vas a pasar la Nochevieja a las viñas. Claro, porque hay gente que piensa que la literatura ya no saben distinguir lo que es real y lo que es ficción. Entonces, gente que me dice, ¿qué haces aquí que no estás en las viñas escribiendo ese libro que yo voy a leer? Bueno, hay una especie de broma. A mí también me molestó un poquillo. Sí, bueno, pero la vida es esta, o sea, es que la vida viene dada de esta manera. Entonces, uno va buscando, digamos, lo que va intentando es traducir a la literatura eso que pasa en la vida. Pero en realidad hay temas recurrentes, pero porque en mi vida y en la tuya y en la de todo el mundo son 4
temas los que tenemos en la vida, o sea, que son pues a quien vemos, por donde paseamos, donde nos gusta viajar, y realmente todas las vidas acaban estando pautadas, incluso las de los vidas así más byronianas o más malditas también están pautadas en su descenso a los infiernos. Pero es que eso de que en esta ocasión hayas pasado la Nochevieja en Madrid, la pasas en Madrid, bueno, es un poco como cuando yo de niña le leía o le contaba a mi hija Caperucita o Blancanieves y cambiaba algo. Entonces la niña te interrumpe y dice, no, papá, no era así, quiere que se lo cuentes exactamente igual. Sí, pero como esto, digamos, añade verosimilitud al relato, es decir, es como el relato a veces viene modificado por la vida y lo que todo el mundo, al contrario, que está deseando es que el año que viene se restaure otra vez esto, pero la vida en algún momento nos modificará todos estas pautas, ¿no?, que tenemos. Por desgracia, estas pautas se ven rotas a menudo y se ven cambiadas a veces de manera drástica, toco madera. Pero... Otra habitación que siempre está en el libro es tu barrio en Madrid. Y cuentas muchas cosas de tu barrio y sales a pasear y tienes encuentros. Cuando sales a pasear por el barrio, ¿hay gente que ha leído el libro? No, nunca. En mi barrio, no, ni en mi escalera. La tienda de la esquina. No, una cosa, no, es gracioso. El obrero que está trabajando en la casa de enfrente con el cual se crea una extraña hermandad. Alguna vez me ha ocurrido que al salir de casa, alguien que venía de fuera, por ejemplo, de una ciudad o de una ciudad de provincias, lectores del libro que, bueno, de una manera, supongo que generosa y para hacer un homenaje, se han pasado por la calle, se han pasado, bueno, para ver el portal y se han encontrado conmigo y se me han acercado y me han saludado, pero bueno, esto me ha pasado 2 o 3 veces en la vida, no más, ¿no? Otra habitación, el rastro, el libro de Lance, la bibliofilia en definitiva y la tipografía, una afición vieja en ti. El rastro es mucho más que el rastro, mucho más que las cosas que encuentras o que las cosas que compras. El rastro lo que te da es un contacto con algo que normalmente nadie considera, porque son todos los objetos que ya han hecho todo el recorrido y están en el final del recorrido. Pero curiosamente, como decía Benjamin, ahí se produce una especie de milagro, porque uno los vuelve a rescatar de ese arroyo y a veces los pone en circulación de nuevo. Yo creo que algunos escritores de mi generación, como Abelardo Linares, como Juan Manuel Bonet o yo mismo, encontramos en el rastro algo que no estaba en circulación en la España en la que empezamos a escribir de hace 30 años, que era toda una literatura de vanguardia, en aquel momento se llamaba, pero incluso la del propio 98, que estaba fuera de los cánones y que solo podíamos encontrarla en el arroyo. Es decir, si alguien quería leer a Gómez de la Serna hace 30 años, o lo compraba en el rastro, o no podía leerlo. Si alguien quería leer buena parte de los libros de Azorín, ocurría lo mismo. ¿Has encontrado alguna vez en el rastro algún volumen de los Pasos Perdidos? Sí, curiosamente, sí, dedicado además a una persona, bueno, conocida y querida, y como iba con otra persona al lado, lo compré y se lo regalé. Era un libro antiguo de los viejos. ¿Se lo regalaste a la persona a la cual se lo habías dedicado? No, nunca, no, ni se lo he dicho, y además es una persona con la que me cruzo normalmente, y no, esas cosas hay que tener. Los libros terminan en el rastro dedicados. Yo he comprado muchos libros dedicados y no hay que molestarse nunca por eso, porque los libros pueden llegar al rastro o a una librería de viejo por muchas razones, porque alguien los ha prestado, porque tú mismo los has extraviado, porque no hay que juzgar nunca. Al contrario, yo creo que está bien que los libros circulen. Tú eres hombre poco dado a la vida social, pero generalmente en los volúmenes del Salón de Pasos Perdidos de vez en cuando cuentas cenas a las cuales asistes en Madrid y por lo general las cuentas en un tono muy satírico, muy paródico, ¿no? Bueno, cenas u otro tipo de encuentros. Hombre, saraos. Si son saraos, sí, porque los saraos siempre están un poco, pero intento ser amable, ¿no? Si alguien te invita a su casa, lo que no puedes hacer es contar e ir por los rincones a ver si han limpiado. Yo creo que no hay que ser miserables en ese sentido, pero bueno, como me gusta mucho la gente y tengo poca costumbre de verlos, siempre me sorprenden y por tanto yo creo que la manera de... Yo creo que soy una persona, me pasa como Baroja, que decía, siempre se quejaba de que estaba solo, y yo creo que Baroja era el hombre más social
o más sociable de su generación. Siempre había gente en su casa, porque yo creo que le gustaba. Bueno, la tenía abierta de par en par. Claro. Que llegaba, le abrían la puerta. Y pero ya a mí me pasa lo mismo. Yo fui varias veces, ¿no? Sí. Sí, allí a Ruiz de Alarcón, ¿no? Ah, claro, claro. Era fantástico. Llegabas allí, te sentabas en una butaca y estaba don Julio Caro Baroja, estaba un médico que siempre, el suyo, Sí, que sí. siempre que llegaba se ponía un fez de color rojo, como todos los fez, y luego estaba don Pío ahí con zapatillas y una bata de vieja de estas, de felpa, y ya te digo, entraba quien quería. Claro, Qué maravilla. Sí, sí, eso he leído. Yo he conocido, bueno, otra persona más que habéis tenido la suerte de conocer a don Pío en esta manera. Bueno, pues que yo con él me pasa lo mismo, es decir, que me gusta mucho la gente cuando me invitan a ese tipo, como tú dices, de saraos o de... Pues me gusta escuchar, sobre todo que además la gente te cuenta cosas increíbles siempre, no hay más que ponerse en un sitio. Yo creo que el único... Digamos, yo no sé si sé escribir o si sé contar las cosas, pero sí creo que tengo una cierta virtud, que es para oír y escuchar a la gente. Tú sabes una de las cosas que me contó don Pío en uno de aquellos encuentros. Andaba ya el hombre con la cabeza un poco doradita y bueno, le pregunté que por qué no había leído nunca el discurso de ingreso en la Real Academia y me contó que había ido una vez a la casona, al edificio, y había visto que había un obispo que era el monseñor Eijo Garay y dijo, ya no volvió nunca. Baroja era un poco mistificador, porque por ejemplo ahora que estoy revisando las almas y las letras, me he encontrado las veces que Baroja va a San Sebastián, a la academia que hace, que las tertulias, digamos, las sesiones que hacen en San Sebastián durante la guerra, Pemán y Dors, y ahí está Baroja, y en esas academias te puedo asegurar que había no obispos, había varios, y además se rezaba antes de cada sesión, y ahí estaba don Pío rezando. Pues de pronto todo el mundo nos decoramos con cosas, ¿no? Pero don Pío no debía, de hecho, si no quería estar en la academia, ¿para qué entró? En este libro dices que te gustaría ser académico de la legua. Sí, porque realmente es lo que tiene que ser un escritor, es estar en la calle y estar en el campo y caminar y encontrarse a la gente y oír y escuchar a la gente. Yo creo que la mejor enseñanza que nos da Cervantes es que es un hombre que recorrió España de arriba abajo, por todos los puntos cardinales, y el que está escuchando permanentemente. Y esa actitud de escucha es la que vemos luego en el Quijote. Todo el mundo cuenta historias, porque todo el mundo tiene algo que contar, y creo que eso solo lo puede dar la legua, ¿no? Más que la lengua. La lengua viene luego, es decir, la lengua, a poco que sepas sentir algo, sabrás decirlo. Yo creo no me preocupa tanto con un poco de oído, yo creo que todo viene rodado luego, ¿no? Otro tema constante, el Beatus Ille, el qué descansada vida, las estampas aldeanas, las viñas. Creo que sin ellas yo no podría, vamos, sin ellas ni yo, ni Miriam, ni mis hijos. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante el encontrar un sitio donde realmente estamos solos y donde nos gusta el campo y nos gusta, bueno, sumarse al ritmo de las estaciones y al ritmo de las horas, ¿no? Y también de una manera natural, es decir, no me cuesta en absoluto ir al campo y llevar una vida, pues sí, de aldeano, realmente, no solamente no me cuesta, sino que me gusta mucho, y cuando pasa mucho tiempo sin frecuentación de ese tipo de vida, pues lo echo mucho de menos. Porque además es curioso que cada vez que vamos a las viñas, todo lo de Madrid se desplaza de una manera natural, deja de existir. Algunas presencias constantes de amigos, Ramón Gaya, que por desgracia ya murió, o Juan Manuel Bonet. Sí, o bueno, y otros tantos, y Eloy Sánchez, y tú has citado a Pedro García Montalvo, y Eloy Sánchez Rosillo, y Manolo Borrás, y tantos otros. Hay muchos amigos en mi vida, y por tanto tiene que haber muchos amigos en mi obra, vamos, en esta obra. Pero es importante también porque una persona, soy solitario un poco forzado porque escribo o trabajo bastante, por lo tanto los amigos ocupan un lugar muy importante porque me dan un poco la medida de las cosas, a veces me encebollo. Otra persona de la que hablo mucho en el libro es Manolo Gulliver o Abelardo Linares, que es gente que, bueno, por sus vidas están más placeadas que la mía y más circuladas que la mía, y por lo mismo ellos también me cuentan historias. Encebollado, por cierto, es término que aplicas a Alfonso Guerra. Tampoco, Alfonso Guerra es que es un hombre contradictorio, porque es un hombre que me cae muy bien. A mí también. Me cae estupendamente, y yo creo que quizás se ha perdido para la literatura un hombre estupendo, pero bueno, él ha decidido hacer la política y hay que respetarle eso. Bueno, y tus hijos, siempre tus hijos. ¿Cuántos años tienen ya tus hijos? Ya son muy mayores, ya claro, casi. Ya, ¿se han ido de casa o siguen allí? Uno se ha ido de casa, se ha casado felizmente, está trabajando, y otro está a punto de irse también, a punto de
de terminar su carrera. Y claro, hay un desfase grande entre... Claro, es que eso sí que es un vuelco en la trama de estos libros, ¿no? A ellos les gusta a veces... Ahora de momento todavía están, pero de un momento a otro van a dejar de estar. Sí, y es tristísimo, porque bueno, tú tienes hijos, lo has experimentado también, y todo el mundo que tiene hijos, el momento ese traumático en el que dejan la casa es un vacío irreemplazable, ¿no? Y pasas por su habitación y ves su cama hecha y vacía y ves que eso ya no puede, y piensas en tu cama, en tu propia casa cuando la dejaste, y en fin, no nos vamos a poner tristes. Fobias y filias, el 27 entre las fobias. Dices que es un espejismo creado en gran medida porque algunos de los miembros de esa generación o de sus epígonos eran brillantes críticos literarios y han forjado, ese espejismo. Damaso Alonso, por ejemplo. Sí, yo creo que a esto me remito siempre a la crítica que hace de esa generación, no solamente Gaia, que hizo una extraordinaria crítica de la generación en general, siendo de la propia generación, sino el propio Juan Ramón Jiménez. Yo creo que la confusión que viene con la generación es que es gente con mucho talento, es gente muy inteligente, pero no necesariamente grandes poetas ni grandes escritores. O sea, probablemente si exceptuamos a Lorca y exceptuamos a Cernuda, prácticamente la generación no es lo que nos contaron. Y por tanto, a veces la crítica que yo hago a la generación, eso da igual, que tengan más o menos talento, eso da igual, pero sí hago una crítica de que ha desplazado por su interés a escritores de mucho más talento, por ejemplo, a Unamuno o a Zorín, es decir, que han ocupado el sitio. Y como esto es algo que se rige por el principio de Arquímedes, es decir, no todo puede estar en el mismo lugar, pues cada vez que entra un Alexandre o cada vez que entra un Emilio Prados o cada vez que entra alguien de esa generación, un Jorge Guillén o un Salinas, está desplazando sin quererlo, porque es por propia ley física, a un Azorín, a un Unamuno, incluso a un Baroja, sí, que a veces no es, cuando la gente dice no, es que todo es posible, todo es compatible, es decir, podemos gustar de todo. Bueno, eso es una manera de declarar buenas intenciones, pero uno no puede leer todo, o sea, uno tiene llegado desgraciadamente a un punto que escoger, y tiene que escoger entre Gerardo Diego, pongo por caso, y otro tipo de poeta, o sea, un poeta incluso como Manuel Machado, que no es un gran poeta si lo comparamos con Antonio, pero es un gran poeta. Otra fobia es el casticismo y Camilo José Cela, al que vapuleas de lo lindo en este libro, y por esa brecha también a Umbral y sobre todo al Umbral, que escribe esa especie de venganza póstuma que fue su libro sobre Cela, al que tanto había elogiado. Es que... Hombre, yo no querría hablar mal de escritores como ellos, porque son escritores también con mucho talento, sobre todo un talento verbal muy grande, como sabes. Es decir, pero a los que, desde mi punto de vista, les falta eso que buscamos en la literatura cervantina. Es decir, ellos son como la representación más digna de esa vía quevedesca. Decía Torrente Ballester que España no es un país cervantino, como creemos, sino es un país quevedesco. Y los escritores finalmente optan o por la vía quevedesca o por la vía cervantina. Y la vía quevedesca es esa vía en la que el escritor acaba riéndose de los cojos, en cambio que la vida cervantina es aquella que entiende no solamente a los cojos sino a los mancos, y está con ellos y se compadece de ellos, y además hace su propia vida. Por tanto, hay modos distintos, y me molesta mucho quizás, o me impacienta mucho ver ese tipo de mala uva española contra el pobre tullido, contra el tonto, contra esa superioridad que tiene el escritor en España, contra todo lo que está mal hecho, contra el carlilismo español. Tú tienes, Andrés, un extraordinario vis cómica, eso que se dice vis cómica. Verdaderamente en tus libros hay pasajes desternillantes. Abelardo Linares lo dice también en Vidario, señala algunos de esos pasajes que se han convertido ya, no sé, en hitos de nuestra literatura, pues por ejemplo la visita a Toledo con Pera y Jim Ferrer, por ejemplo el recorrido por el Loro Par de Tenerife, por ejemplo, bueno, esa velada de poesía a la que asististe en Madrid con una señora que acaba de fallecer, no vamos a decir su nombre, el viaje a Cuba. Yo añadiría, no sé en qué, hace 2 o 3 años, en el volumen de aquel año, hacías una descripción verdaderamente desternillante, una vez más, de un programa de radio en el que estaba Emilio Romero. Ah, sí, uy, aquello fue tremendo, sí, sí. Pero yo creo que el humor es la manera
más educada de decir las cosas, porque al finalmente, hombre, el que se encuentra representado o el que se encuentra, entre comillas, maltratado humorísticamente no le hace ninguna gracia, pero yo incluso en ese caso yo creo que el humor nos pone en paz con casi todo, ¿no? Y bueno, el mayor elogio que pueden decir de mis libros es que alguien diga que se ríe quizás porque me acuerdo, en fin, y no quiero ser tan hiperbólico tampoco como eso, me acuerdo del pasaje que cuenta Cervantes de alguien que recoge, que va riéndose, leyendo un libro y va riéndose solo por la calle. Y dice, pues seguramente va leyendo El Quijote, porque es un libro que le arranca las risas. Yo creo que lo más difícil en este mundo es arrancar una risa, y más todavía. Pues yo leo tus libros así, te aseguro, y ya lo sabes porque te lo he dicho en otras ocasiones, que yo espero, como el santo advenimiento de la literatura, año tras año, estos libros, que este año, por cierto, se ha retrasado bastante, ¿eh? Se ha retrasado porque la vida es durísima para todo el mundo, y yo creo que me distraje con la novela primero con la novela de Al morir Don Quijote, luego con la novela que siguió de Los confines, y todo fue un poco, bueno, intenta uno estar al tiempo, pero sí, me gustaría, yo no sé si tengo vis cómica, pero sí me gustaría que la gente sonriera con que le acompañara un poco, ¿no? Pero tú estás en deuda conmigo, me debes 2 noches de insomnio al año, porque de verdad, estos libros no consigo dejarlos, me tiro toda la noche en vela. Pues eso es... Toda la noche exagero, pero vamos, me duermo a las 5 o 6 de la mañana. Tú eres hiperbólico también, pero en fin, te lo agradezco infinito, que un libro de estos... Sí, hay gente que la manera de leerlos hay incluso personas que intentan que les dure lo más posible. A mí me gustaría... Yo voy viendo que ya falta poco, como un helado, como un niño que toma un helado y se va deshaciendo el helado. Es bonito, no sé si es verdad, pero es bonito eso, sí. Hay un pasaje en el libro que yo creo que la memoria te ha traicionado, porque es algo que yo viví y que no tienes razón, me parece. Es cuando tú y yo nos conocimos en aquel legendario programa Encuentros con las Letras de Televisión dirigido por Carlos Vélez. Tú dices que fue un íntimo amigo de Carlos Vélez y gran amigo mío, escritor, que ha fallecido también recientemente, el que apuñaló, por así decir, a las espaldas a su amigo y le quitó el programa. Eso no es verdad, Andrés. Cuando termina Encuentros con las Letras, durante un año no se hace ningún programa. No es verdad. Un año después yo voy a ver al director general de Televisión Española y le propongo hacer un programa de libros a medias con Carlos Vélez. Y me dicen que no, que lo tengo que hacer yo solo. Y efectivamente yo se lo explico a Carlos y entonces yo empiezo a hacer un programa que se llamaba Biblioteca Nacional. No es el programa al que tú te refieres llegó después de Biblioteca Nacional, llegó tiempo después. Yo creo que no. Era el programa del Cuervo. El programa al que tú te refieres. Sí, es que yo creo que hubo un intermedio. Eso llegó después, Andrés, no hubo ningún intermedio. Porque pasaron 8 o 9 meses. Pues probablemente, pero yo recuerdo en ese momento, porque recuerdo a nuestro amigo Carlos Vélez demudado. Descompuesto por aquello. Descompuesto, sí. Ese día, además, el último día, porque se entera de que ha habido una conspiración que quizás no saliera después. Bueno, pero a lo mejor se cargó efectivamente el programa, sí. Pero no lo sucedió inmediatamente. No lo sucedió inmediatamente, pero... Yo estaba en Jordania, o sea, que yo ese momento no lo viví. Pero la maniobra estuvo, yo recuerdo, porque le vi demudado realmente, y probablemente lo que tú dices es cierto también, pero que en ese momento había una conspiración y una combinación para sustituirle y seguramente no pudo ser, pero y él porque no entendía qué es lo que había ocurrido. Eso fue así. Sí, porque además Miriam trabajaba en ese momento, sí, claro, en televisión, luego trabajó con algunas de las personas implicadas en aquel asunto. ¿Y qué ha sido de Carlos Vélez? Yo he intentado dar con él un montón yo también, yo para agradecerle. Era un tipo fantástico. Yo para agradecerle aquello. Muy bien de él, sí, generoso, era muy generoso, cordial. Sí. Era un hombre que había venido del SEU, como bien sabes. Había sido falangista, hijo de un célebre falangista. De León, además. Sí, sí. Yo creo que su padre había sido edillista. Me parece que había pasado por la cárcel porque optó por la versión menos afortunada de la Falange. Y a pesar de eso, es decir, era un hombre que, bueno, por su programa pasó todo el mundo, de izquierdas, de derechas, de centro, no le preocupaba nada. Yo creo que además él era un poeta, era un director que recuerdo que entre sus grandes poemas estaba César Vallejo, estaba Miguel Hernández, es decir, que era uno de estos raros falangistas y se portó realmente muy bien con la literatura. Hizo el primer programa literario importante en España, como era aquel de Encuentros con las Letras, donde yo era nada, es decir, yo era una sombra, y donde yo recuerdo, bueno, te recuerdo a ti como te recuerda a todo el mundo a ti, en aquellas larguísimas entrevistas que preparabas con gente que, en fin, admirábamos tanto. Hay un momento del libro en el cual tú evocas un programa mío, de negro sobre blanco, en Murcia,
cuando yo entrevisto a un poeta y efectivamente le hago una pregunta que comprendo que era una encerrona, una pregunta muy difícil, en fin, era una medio en broma, medio... que es, yo le pregunto lo de a ese poeta, le digo, poesía eres tú, parafraseando la rima de Bécquer. Y entonces este poeta me contesta literalmente a puerta gallola, ¿no? Poesía es una boca puesta en un coño. A ti esa respuesta te deja estremecido. Bueno, yo creo que deja estremecido a cualquiera, es decir, porque son, no digo ya salidas de pata de banco, sino que son cosas que, bueno, que uno puede decir en una noche de borrachera, pero poco más, ¿no? Porque no... Es la demostración de que la realidad supera la ficción en cualquiera de sus manifestaciones, y sobre todo cuando esto lo sacas de contexto, de ese contexto que no sé, bueno, era el programa que yo estaba viendo, y lo lees ya pasado a la literatura, realmente te hiera la sangre. O sea, que a veces, yo entre otras cosas no quiero decir nombres y tal, porque ese tipo de cosas a veces pues las dice uno sin querer también, es decir, no tan excesivas tal vez, pero todo el mundo estamos expuestos a ese tipo de extravagancias. Bueno, voy a ir ahora un poco a cala y cata y donde lleguemos llegamos. Me ha llamado la atención esto que dices aquí, prácticamente en la primera página del libro. Para quien disfruta de la profunda ocupación de escribir, leer no es más que un placer secundario. Es verdad. Me ha hecho reflexionar, ¿eh? Yo creo que sí. No lo había pensado. Yo creo que sí. Carlos Pujol, que es otro de los amigos a los que cita a menudo, y que está en el Vidario, él tiene en un cuaderno de escritura un aforismo en el que dice que en un momento determinado hay que optar o por escribir o por leer, porque llegan a ser incompatibles. Es decir, tú si escribes mucho no puedes leer mucho, y si lees mucho no puedes escribir mucho. Por tanto llega un momento que es, yo creo que en este caso no hago referencia a mí, hago referencia a Stendhal, que Stendhal es un hombre que escribe mucho y que por tanto lee poco, o sea, probablemente ha leído mucho. El Código Civil. Sí, para contagiar su estilo, pero realmente llega un momento en que tú has de optar, porque no puedes hacerlo todo. Y llegas, como le pasa a Juan Ramón, que es un hombre que escribe mucho y lee poco, y en el caso de Juan Ramón llega a leer por transminación, por evaporación, un poco por intuición, ¿no? Abres y más o menos te haces una idea, ¿no? de lo que está. También me ha sorprendido leer este párrafo. Cuando era joven, tú, creía que la experiencia me haría aprender como mínimo el oficio. Tampoco. Cada día me cuesta más hallar las palabras adecuadas para expresar no solo sentimientos complejos, sino hechos nimios y elementales. Hablar de una mesa, de una calle, de un niño, de una mujer. Bueno, esto me ha sorprendido porque la impresión que yo como lector recibo al leer estos libros es justamente la contraria, de que encuentras la palabra justa con una enorme facilidad que yo a menudo te envidio. No, porque este libro, digamos, lo peor del libro, desde el punto de vista artesanal, es que es un libro que, antes hemos explicado el proceso, pero es un libro que corrijo en 2 o 3 meses como 3 o 4 veces. Si lo multiplicamos por las 800 páginas, son 2.400 páginas. Y en cada una de estas correcciones, es decir, hay todo menos naturalidad en el libro, por desgracia. A mí me gustaría escribir de primeras, ¿no? Con abuela pluma todo esto, pero en mi caso no. O sea, yo, por ejemplo, envidio mucho a Azorín, que parece que es más alambicado, porque estoy convencido de que él escribe de esa manera. Sí, Azorín tenía... ¿Tú crees que Azorín era primera redacción, que le salía así? Sí, yo conozco algún manuscrito de Azorín y prácticamente no tiene ninguna tachadura, ninguna... porque, digamos, él ha encontrado la naturalidad de su estilo, justamente ese estilo que es tan alambicado en su caso. Me cuesta trabajo creer eso. Sí, a lo mejor pasaba limpio sus manuscritos y lo que tú leías era un post-manuscrito. Quizás, pero yo encuentro que son muy naturales. Es decir, yo creo que en un proceso de escritura lo más importante es que el lector perciba una cierta naturalidad, por aquello que decía tan hermoso Juan Ramón Jiménez, de que quien escribe como se habla llegará en lo porvenir más lejos que quien escribe como se escribe. Y entonces yo creo que hay que escribir como se habla, pero claro, para eso hay que tener un cierto instinto y un cierto oído para ver que no traicionas literariamente aquello que has escuchado. Que has pero oído. Leyéndote, a menudo uno encuentra palabras que parecen recién salidas del horno, palabras del castellano de verdad, del castellano de toda la vida, que se han olvidado, que ya nadie utiliza. Te voy a poner solo un ejemplo, podría ponerte muchos, y es un ejemplo que no está en el libro. Yo hace poco te envié algo, y te lo envié por medio de una persona que colabora conmigo, y esta persona volvió encantada y me dijo que tú le habías llamado veredero. Es una palabra extraordinaria, veredero. Es una palabra que yo a su vez he tomado de otro, de Pepe Jiménez Lozano, que también es muy castellano, pero yo creo que veredero es el que está en la vereda.
claro. es el que te lleva un recado, el recadero, ¿no? Yo la escuché hace muchos años de Ahora Pepe. nadie diría eso, ahora todo el mundo diría mensajero. Sí. Eso no... Es como a Pepe Jiménez Lozano, hablando un día en Valladolid, que nos vimos hace 3 o 4 años, justamente a Azorín, porque me acompañó a una librería de viejo, compré un libro de Azorín que no tenía, y hablando de Azorín, me contó el problema que tenía Azorín. Azorín era estreñido, y utilizó un verbo extraordinario para ese acto fisiológico, que era estercar. Y bueno, hay personas que tienen ese don. Pepe Jiménez Lozano lo tiene ese don. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los demás es prestar oídos a ese tipo y circularlas. Es lo que hablábamos antes.